objetivo de ese implante era superar una obstrucción a la conducción del impulso eléctrico. Era algo que no podíamos solucionar, pero sí podíamos saltear. En el poco tiempo se agregó también los fenómenos de bradicardia, a los cuales también pudimos intentar mejorar mediante la estimulación cardíaca. Pasamos al siguiente, pasaron 20 años para que apareciera otro ítem, que no es tema central en este momento, pero no quiero dejar de mencionarlo, que fue el primer desfibrilador en aquel momento, en 1980, a comienzos de los 80, pasamos, por favor. El objetivo en ese caso era la reorganización de un ritmo caótico mediante una descarga intensa de energía. Y si pasamos a los siguientes años, tenemos que llegar hasta noviembre de 1994, primera publicación de Serge Cazot en la revista Pace, referida a la terapia de resincronización cardíaca, aunque en ese momento no la conocíamos como tal, sino simplemente era una tentativa de corregir una disincronía que se apreciaba solamente con mirar el electrocardiograma. ¿Cuál era el objetivo de ese tratamiento? Corregir la disincronía de la contracción en la insuficiencia cardíaca. Si yo me detengo acá y hago esa reseña rápida de todos esos años pasados, lo que hemos hecho fue buscar una solución alternativa, porque no podíamos corregir el inconveniente, y el inconveniente estaba suscitado en la conducción, y no podíamos cambiar la conducción. Lo que entonces teníamos que hacer era saltear la conducción o reemplazarla, como en el caso de la resincronización, por una estimulación en cavidades derecha, cavidades izquierda, buscando recuperar esa disincronía, que se tuvo éxito, sin ninguna duda. Siguiente. Pero si yo me muevo al tiempo presente y al tema que hoy nos convoca, que es la estimulación del haz de His, y yo pregunto, pasando, Fernando dice objetivos, ¿cuáles serán los objetivos de la estimulación del haz de His? Yo no entiendo que es una superación o una forma más de encarar la terapia de resincronización cardíaca. Lo veo desde una circunstancia totalmente distinta. Pasemos al siguiente slide, por favor. Lo que veo es que lo que ofrece la terapia de resincronización por primera vez es intentar corregir, siguiente, por favor, corregir, restaurar la conducción a través del sistema de His-Purkinje. Fíjense que hasta ahora hemos siempre tratado de saltear el inconveniente, pero esta es la primera vez que vamos a tratar de corregir el inconveniente. Y el inconveniente está en que la conducción no ocurre como debiera de ocurrir por diversas circunstancias, pero ahora estamos capacitados para corregirla. Entonces es un salto cualitativo sumamente importante, porque es una visión totalmente distinta. Ya no vamos a tratar de corregir de alguna manera por mecanismos alternos, una terapia alternativa, sino que vamos directamente a nuestro problema. Lo que no funciona es la conducción a través del sistema His-Purkinje. Lo que intentamos hacer es corregir la estimulación en el sistema His-Purkinje. Siguiente, por favor. De tal manera que si uno mira el espectro de actividad de la estimulación hisiana, es llamativamente superior. Pasamos, por favor. Vamos a ver que cuando hablamos de resincronización estamos prácticamente concentrados en la presencia del bloqueo de rama izquierda, QRS ancho, en fin, lo que ustedes ya conocen. Pero si nos movemos hacia el mundo de la estimulación His, abarcamos una serie de características, una serie de condiciones, avanzamos por favor, que no todas ellas están ligadas a la insuficiencia cardíaca. Un simple marcapaso, por ejemplo, o un paciente con un VAB completo y un QRS angosto al cual queremos estimular y no perder esa ventaja del QRS
angosto, la ablación del nodo AB y la necesidad de marcapasear el ventrículo, pero sin perder la facilidad o la calidad de la estimulación que representa el QRS angosto. Quiere decir que no es solo para la insuficiencia cardíaca y la disincronía que la estimulación isquiana está disponible, está para muchas otras cosas y para más que vamos a seguir descubriendo en la medida que nos vamos profundizando en este tema. Siguiente, por favor. Podemos hacer hoy día no solo la reparación del GIS, ya estamos previendo el futuro cuando hablamos de estimulación selectiva sobre la rama izquierda, como ustedes ven a la izquierda de esta imagen, o selectiva sobre la rama derecha para la corrección del trastorno de la rama derecha, que también tienen finalmente implicancias en el rendimiento cardíaco, en la hemodinamia, que es lo que buscamos, hacemos este tipo de tratamientos. Quiere decir que estamos pasando a una terapia selectiva a nivel del GIS y ramas. Podemos hacer estimulaciones selectivas en cualquiera de estas partes y en la medida que vamos incrementando nuestro conocimiento, vamos a ir profundizando esas posibilidades. Siguiente. Quiero en 2 o 3 slides repasar algo de la anatomía. Porque el GIS requiere de la estimulación en un punto muy particular. Generalmente nos basamos en el triángulo de Koch, y ese triángulo de Koch, siguiente por favor, es en una gráfica, está constituido por el ostium del seno coronario, el tendón de Todaro y la valva o el velo septal de la tricúspide. En el ángulo superior es donde está instalado, siguiente, sí, está muy bien, siguiente, el ángulo superior es donde está instalado el nodo AB y el nacimiento de las de GIS. Déjenme que muy rápidamente analicemos este slide donde se muestra que la arteria del nodo AB está dividiendo la porción inicial del nodo AB en dos ramas, una más larga que la otra, la más larga es la lenta, la otra es la rápida. Después viene el cuerpo propiamente dicho compacto del nodo AB y luego comienza el haz de GIS, cuyo comienzo es absolutamente arbitrario. Es en el momento en que ingresa al cuerpo fibroso central. No hay una estructura anatómica clara que lo defina un paso al otro, es simplemente una arbitrariedad. En el momento en que se entra al septum membranoso representado por el cuerpo fibroso central, lo comenzamos a llamar GIS y va a emerger del otro lado para hacer la segunda parte sobre la porción muscular antes de dividirse, como ustedes bien saben, en sus ramas. Ahora, siguiente, una característica que hace a la estimulación del GIS es la propiedad de que haya un cableado, si ustedes quieren decirlo en términos más comunes. Vale decir, hay una serie de fibras atadas unas a las otras que van a terminar en una rama o en la otra, pero que ya están prefiguradas en el haz de GIS. Y ese es un elemento crucial para el momento de decidir este tipo de terapia, porque podemos llegar a influir sobre la función ventricular a través del GIS y ramas, estimulando el haz de GIS y corrigiendo trastornos que en el electrocardiograma los vemos expresados como bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, o bloqueos bifasciculares, etcétera, pero que están prefigurados allí. Y eso es lo siguiente, por favor, al concepto de la disociación longitudinal, que no es ni más ni menos que lo que acabo de expresarles. Un cableado que ya tiene predefinido en el GIS donde van a terminar cada una de las fibras. Y nos permite justamente esa circunstancia la posibilidad de estimular el GIS. Corrección. Por primera vez en estos más de 50 años de estimulación cardíaca, no solamente vamos a saltear el problema, corregir el problema. Y este es el extraordinario aporte que hace la estimulación isquiana. Ahora bien,
tiene algunas características. Pasemos al próximo, por favor. Cuando yo me movía, y ustedes también, de los marcapasos, discutíamos si teníamos que estimular en apex o en tracto de salida. Estábamos moviéndonos en un mundo macro, donde podíamos elegir con diferencias de centímetros donde queríamos poner el cable. Y si nos movimos luego a la terapia de resincronización, ocurría lo mismo. Elegíamos una vena, podíamos ir por vía endocárdica y todavía vamos por vía epicárdica, o dentro del mismo sistema venoso podíamos elegir una u otra alternativa, algunas distantes, varios centímetros una opción de la otra. Pero cuando nosotros, siguiente por favor, nos estamos moviendo al mundo del GIS, cambian. Cambian porque de esos penetrantes alrededor de medio centímetro y del porción que está ahorcado del septum muscular, ahí hay 1 centímetro. Y esa es toda nuestra alternativa. Tenemos 1 centímetro para conectarnos con el GIS. Quiere decir que no tenemos grandes capacidades de movilidad. Debemos ser muy precisos para arribar al lugar que queremos. Siguiente, y ese está inmediatamente por debajo de la emergencia de la porción penetrante de las de GIS, donde va siendo ya que va hacia la porción ramificante y constituirá la rama derecha e izquierda. Esta circunstancia ha motivado, siguiente por favor, ha motivado que tengamos que no solo cambiar nuestra mentalidad en el sentido de decir estamos corrigiendo cosas, sino que además hemos tenido que construir instrumentos particulares para eso. Por eso tenemos un electrodo que tiene una fijación, un pigtail activo de 1.8 milímetros. Por eso tenemos un cable por primera vez que es liso, que no tiene una guía interior, y por eso han adquirido tanta importancia las vainas que permiten arribar con ese electrodo al lugar adecuado. Sean vainas como la 315 GIS, doble curva, doble plano, o la 304 GIS, que es deflectable, también doble curva, también doble plano. Quiere decir que las vainas han adquirido una importancia mucho mayor que en el pasado. El electrodo es mucho más fino que en el pasado, es macizo y debe llevar un pigtail activo. Quiere decir que el GIS corrige cosas, no saltea cosas, y ese es un paso gigante. Y nos ha obligado, por la precisión que hay que tener, a crear nuevos instrumentos. Estos instrumentos son los que nos permiten el GIS. Adelante, por favor. Yo he terminado lo que yo quería, listo, muchas gracias. Es que tentarlos a ustedes, tentarlos con alguna pregunta respecto de cuál es la especialidad de quienes me acompañan. Veo que somos más de 300. ¿Cuál es la especialidad? ¿Y qué experiencia tienen en implante de GIS? Las respuestas que ustedes nos den van a ser muy importantes para que nosotros podamos calibrar, todos nosotros, ustedes, lo mismo, en qué mundo nos movemos respecto de esta nueva tecnología. Así que es bienvenida el aporte que hagan ustedes con este par de respuestas. Nos va a situar a todos nosotros, a ustedes también, dentro de la problemática del ADGIS, estimulación de las ADGIS. El tiempo va pasando. Tenemos el primer minuto y en el segundo minuto vamos a completar la opinión de ustedes. Al final de esta presentación también vamos a tener un par de preguntas para aquellos que nos quieran acompañar hasta ese momento, y que va a estar justamente referido a esto que estamos compartiendo con ustedes, para que en las sucesivas reuniones podamos ir ajustando detalles en función de las observaciones que ustedes nos hagan llegar, y que nos va a permitir entonces ser un poco más eficaces cada vez a lo largo del tiempo.
Yo creo que ya estamos en el último medio minuto y ya estoy rápidamente la palabra a Carlos para que se pueda explayar en el tema central de esto, que es justamente la estimulación de las DGIS. Últimos 15 segundos para que todavía no ha puesto. Recuerden que no solo hay que marcar la respuesta, sino el submit, el envío, para que esta fuera a ser debidamente contemplada. Así que, listo, el tiempo está. Y ya entonces tengo la posibilidad de presentarles a Carlos. Como ustedes saben, Carlos es un profesor de Metroni de hace mucho tiempo. Hemos trabajado muchos años juntos en muchas actividades, así que me da mucho gusto estar acá. Me gusta la claridad y la sencillez con que habitualmente nos ilustra en los distintos temas que comparte con nosotros. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Me encanta estar acá con ustedes. Veo nombres conocidos de toda Latinoamérica, personas que he compartido casos, pacientes que me han permitido entrar a sus lugares de trabajo y hemos compartido experiencias. Así que es un placer para mí hablar de este tema, un tema que me apasiona, que vengo trabajando hace mucho tiempo entre medio de ustedes, que me permiten estar ahí en sus salones. Bien, estos son mis intereses. Ahora bien, volviendo a repasar lo que nos venía hablando Raúl, Raúl esto lo vivió, así que me lo contó. Lo que llamábamos estimulación fisiológica, después de lograr poner un marcapasos VO en 1960, era tener un marcapasos a demanda. ¿Sí? En 1970 nos dimos cuenta que era importante mantener la sincronía aurículo-ventricular y empezamos a poner marcapasos doble cámara. En los años 80 hablábamos de estimulación fisiológica cuando creamos el sensor de actividad que permitía acomodar la frecuencia cardíaca a la demanda metabólica de los pacientes. Como bien dijo Raúl, en el año 94 entendimos la importancia de la disincronía eléctrica y empezamos a poner marcapasos con dos cables biventriculares para generar resincronización cardíaca en los pacientes con falla cardíaca. Fue en el año 2000 a 2004 que empezamos a entender que la estimulación del ventrículo derecho era deleteria. Entonces, creamos algoritmos de tipo de histéresis AB o MVP para tratar de estimular lo menos posible el ventrículo. Y dejamos los biventriculares para la falla cardíaca y los marcapasos convencionales para los trastornos de conducción. Ahora bien, en los últimos 10 años empezó a entrar otro actor, otra herramienta. ¿Por qué? Teníamos que dar una respuesta a los pacientes que tenían un bloqueo AB completo, que tenían un par de largo, que tenían un QRS ancho y queríamos restaurarlo. Ese actor, sin lugar a dudas, fue el haz de His. Empezó tímidamente en un principio, porque ahora les voy a explicar, por falta de herramientas. Y no fue hasta el 2010 que realmente se empezó a considerar una técnica seria y bien difundida a nivel mundial. En los últimos 10 años empezaron a aparecer evidencia clínica y de esa manera, día de hoy, donde tenemos bien consolidada esta herramienta, tanto es así que ha impactado en las guías. En los últimos años ha entrado un nuevo actor que parece como que viaja del pasado, 60 años, es el marcapasos sin cables. ¿Por qué marcapasos? Porque fisiológicamente parece que viene de 1960, es un marcapasos BBI. Cuesta entender esto, pero realmente ha encontrado su nicho en ciertos pacientes, realmente nos da una respuesta clínica y además hay que considerarlo como una
punta de un iceberg tecnológico que me va a permitir más adelante también considerarlo un actor dentro del juego de la estimulación del sistema de conducción. Sin lugar a dudas, en los próximos años esta técnica va a ser refinada. De alguna manera, Zanón en esta diapositiva muestra lo que es el éxito del implante en GIS y podemos ver dos éxitos bien separados. Cuando utilizamos el estilete convencional, el catéter con estilete convencional, ¿sí? El éxito rondaba entre el 40 y el 60%, y esta técnica solamente se utilizaba en pacientes con QRS angosto de base, porque todavía no entendíamos que podíamos utilizarlo en pacientes con bloqueo de completo con QRS ancho. Entonces, es así cuando empezamos a enrolar pacientes en el 2005 y literatura que salió en el 2010 de la mano de Zanón, de la mano de Pastore, de la mano de BJ, donde ya empezaron a utilizar el catéter 3830 y vainas deflectables que permitieron mapear mejor la región de las de His. Y ahí se lograron éxitos entre el 75 y 95%, que tenía otro color. También empezamos a utilizarlo no solamente ya en pacientes con bloqueo AB, sino pacientes con QRS ancho para terapia de resincronización cardíaca, donde la llegada de la primer vaina dedicada con doble curva fija, vaina dedicada para la ablación, para el implante en la región de His. Hoy por hoy, más del 95% de los implantes en His están realizados con esta vaina. Y sigue habiendo un éxito muy importante, mayor al 75 a 80% de los implantes que se abordan en las de His. Bien, son los escenarios clínicos con evidencia de estimulación en GIS. Muchos los escenarios clínicos, como ven ustedes en la lista. Realmente, dentro de unos años, nos tenemos que preguntar qué paciente no le vamos a poner en GIS. Porque realmente fue probado en todos los escenarios clínicos, demostrando ventajas versus las terapias convencionales hasta el momento. Y vamos a repasar cada uno de estos escenarios y les voy a mostrar la bibliografía más destacada en cada uno de ellos. Un escenario muy conocido por ustedes que es la cardiopatía inducida por estimulación del BD. Por hoy contamos con bibliografía que nos dice cuáles son los predictores clínicos para pensar qué paciente va a desarrollar un bloqueo, una cardiopatía inducida por estimulación. Hola. Izquierda, alto porcentaje de Carlos, está entrecortado, ¿eh? Hola, ¿se escucha ahora? Sí. Ahora sí te escucho. Bueno, los predictores fueron el bloqueo de rama izquierda, el alto porcentaje de la estimulación ventricular por encima del 86% y el QRS estimulado ancho por encima de los 155 milisegundos. Es más, si sumamos predictores, podemos llegar a tener hasta un hazard ratio de 16, ¿sí?, veces más posibilidad de desarrollar cardiopatía inducida por estimulación. Y es más, sabemos que los pacientes que tienen este tipo de cardiopatía tienen peor pronóstico que otras. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto. Hay un estudio de Shan donde demuestra que los pacientes que desarrollan por estimulación ventricular derecha caída de la fracción de eyección, al hacer un upgrade por de las de His, pueden mejorar o normalizar su... Carlos, ¿Sí, se escucha?
Por momentos se había ido. Por favor, repetí esto último. Bien. Este estudio ya nos muestra que es posible revertir la cardiopatía inducida por marcapasos convencional en derecho, ¿sí? A los 6 meses, 12 meses y 24 meses prácticamente el paciente recupera su fracción de eyección inducida por la estimulación convencional del ventrículo derecho. Uno de los estudios más llamativos, con más pacientes, estudio de 765 pacientes con un seguimiento bastante largo para hacer un estudio en GIS de 4 años, donde los pacientes con función conservada eran divididos estimulación ventricular derecha y estimulación en el haz de GIS. Lo que vemos que a los pocos meses ya se empiezan a separar las curvas con un hazard ratio de 0,71, con una P significativa en el combinado de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca y necesidad de un upgrade biventricular. Es más, esta diferencia solamente se evidenció en los pacientes que tenían un porcentaje de estimulación más del 20%. Y se alcanzó el éxito en estimular el GIS en forma crónica por encima del 90%. Cuando vemos pacientes que tienen función conservada, generalmente logramos la captura del GIS crónica encima del 90%. Otro escenario que fue uno de los primeros en el tratamiento con haz de GIS fue el tratamiento de la falla cardíaca y fibrilación auricular. Eran pacientes que tenían fibrilación crónica y se elegía la forma de tratamiento de ablate and pace. Estos pacientes, obviamente, al estar dilatados, el éxito baja, ronda el 75-80% captura estable y crónica del haz de His. Fíjense, el umbral de captura crónica es de 1.5 voltios. ¿Sí? Los umbrales tienden a ser más altos en el implante de His y el sensado tiene una R promedio de 2.3 voltios. Una vez que estos pacientes se les realiza la ablación de nódula B, fíjense ustedes cómo mejora su fracción de eyección a los pocos meses y mejoran sus volúmenes. Bien, está descrito que la ablación de nódula B se puede hacer en forma segura y exitosa en más del 90% de los pacientes, teniendo ciertos cuidados con utilización de vainas y catéteres de punta. Un tercer escenario que quiero compartir con ustedes, que es el paciente típico con bloqueo de rama izquierda, que el único problema que tiene es la disincronía generada por la rama izquierda. Son esos pacientes que uno descarta todas las causas, los trata adecuadamente, sin embargo, empiezan a generar día a día disfunción ventricular, y ese es un paciente especial, porque si yo le restauro la sincronía ventricular con un implante en GIS, estos pacientes son casi invariablemente superrespondedores y normalizan su fracción de eyección. Es un caso típico en un paciente que tiene un rama izquierda. Fíjense que no es un rama izquierda fascicular, pero sin embargo, con un implante GIS uno logra un QRS angosto, restaurando la sincronía, y estos pacientes normalizan su fracción de eyección. Hay un estudio de Wang, publicado en 2018, donde él muestra de alguna manera cómo uno debería hacer un protocolo de estimulación en resincronización cardíaca. Él siempre empieza con estimulación en el haz de His. En el caso de que no pueda, porque no logra angostar el QRS o porque tiene un umbral muy alto, bueno, lo convierte a un implante biventricular convencional. Pero si el paciente queda con un implante en GIS estable, en este caso se logró en el 75%, ¿sí? Lo deja como una estimulación en el haz de GIS. Esos pacientes fueron seguidos hasta 3 años, y fíjense ustedes cómo a los pocos meses y al año ya prácticamente normalizan su fracción de eyección y mejoran sus volúmenes ventriculares. En el cuadro de aquí abajo ven comparado la estimulación del GIS con la estimulación biventricular, donde no se ven diferencias significativas. En el 2018, de alguna manera, pensamos que estas dos terapias eran equivalentes y uno podía elegir entre una y otra,
dada la evidencia presentada. A fines del año pasado se publicó este estudio, el HIS-SYNC, donde Roderick Tang demuestra que el HIS es superior a la estimulación biventricular en generar sincronía eléctrica, generando un QRS más angosto, estadísticamente significativo, pero el estudio no tuvo poder para demostrar tendencia significativa en lo que es el cambio de la fracción de eyección y cambios clínicos. Hubo tendencias, pero esa tendencia no fue significativa. De vuelta, podemos pensar que al menos la estimulación en GIS es tan buena y tiene los mismos beneficios que la resincronización cardíaca convencional, con cierta tendencia a generar mejor sincronía, como es lógico. Hay otro escenario clínico donde me parece el nicho donde le saca ventaja el GIS a la estimulación biventricular convencional, y son esos pacientes que tienen un QRS angosto de base. Fíjese este caso, donde el paciente tiene un QRS angosto de base y baja fracción de eyección, y este paciente necesitaba estimulación ventricular por bradicardia, ¿sí?, en un paciente con FA de base, y por las guías uno le debería implantar un resincronizador biventricular convencional. Obviamente esto genera un QRS más ancho que el nativo, y esa disincronía es fácilmente deducible que va a generar una caída de la fracción de eyección. Solamente el upgrade a un His bundle pacing a restaurar la sincronía inicial, volviendo a un QRS angosto, y la ablación del nódulo AB va a generar mejoría, inclusive mejorando la fracción de eyección basal. Está bien documentado en varios case reports y algunos pequeños trials, ¿sí? Por lo tanto, me parece que este es uno de los nichos más provechosos para diferenciarse el His bundle pacing de la estimulación biventricular. Otro nicho de pacientes, esos pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda o que tienen una mala respuesta a la resincronización convencional. Esto es porque la noxa que lo lleva a disfuncionar su ventrículo no es solamente la disfunción por disincronía eléctrica, o la disincronía eléctrica no puede ser restaurada por un biventricular convencional. Estos pacientes generalmente tienen una cardiopatía más extensa, con un desacople del sistema His-Purkinje y el ventrículo, entonces necesitan una resincronización optimizada junto a la estimulación del ventrículo izquierdo. Vemos que de esa manera se tienen QRS todavía más angostos. Fíjense ustedes cómo el QRS, sumando las dos tecnologías, es más angosto que las separados, y obtienen fracciones de eyección por remodelado y mejores volúmenes. Incluso pacientes que eran respondedores al CRT convencional pueden llegar a responder al hacer un upgrade a esta terapia que llamamos CRT. Presento un caso que siempre muestra Sergio Pinsky, donde tenemos un paciente con un QRS ancho que no izquierda clásico, y al implantarle, fíjense cómo se ve en la más el catéter en GIS, bien sincrónico, y le damos más chances de respuesta que implantamos un GIS solo o un biventricular solo. Por último, pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, sabemos que la respuesta a la resincronización clásica no es la mejor. Hay varios estudios, como el MADI-CRT que presento acá, donde los únicos pacientes que tuvieron una respuesta adecuada a la resincronización clásica son los pacientes con bloqueo de rama izquierda. Los pacientes que no tienen rama izquierda, donde están incluidos los pacientes con rama derecha, no tienen respuesta, incluso puede ser deleterio poner un resincronizador convencional. Además, está bien documentado que aquellos pacientes que tienen falla del ventrículo derecho tienen falta de respuesta a la terapia de resincronización. Y un estudio reciente
presentado por Sharma, uno de los gurús de la estimulación hisiana, 29 pacientes donde fue capaz de restaurar la conducción en los pacientes que tienen falla cardíaca y bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Acá ven el electro con rama derecha, vemos las curvas disincrónicas en el ecocardiogramas y cuando se le hace un upgrade a un resincronizador por His, vemos cómo se coordinan las paredes en el ecocardiograma y ganamos sincronía. Esto fue posible hacerlo en el 95% de los pacientes que se intentó. Prácticamente restaurar la conducción en la rama derecha es la misma en la rama izquierda. Vemos cómo el QRS disminuye tiempo prácticamente lo mismo que lo hace con los pacientes de la rama izquierda, y vemos cómo mejora la fracción de eyección y los parámetros clínicos, haciendo, la verdad, esperanzador en los resultados de este estudio, que tiene que ser confirmados en estudios más grandes y multicéntricos. Realmente no teníamos nada que ofrecerle a estos pacientes y acá tenemos una opción terapéutica. Ahora sí, por último, quería presentarle este caso, un típico paciente con síndrome de marcapasos, un paciente que tiene fracción de eyección conservada y un rama derecha, que tiene síntomas de disnea a pequeños esfuerzos. En el basal tiene un PR conservado y un rama derecha, pero en el Holter se ve que desarrolla disnea a pequeños esfuerzos y donde se observa un PR que se prolonga, un bloqueo de primer grado que se prolonga. Esto nosotros lo llamamos síndrome de síndrome de marcapasos, en el cual realmente es difícil encontrar una opción terapéutica adecuada, porque si uno le implanta un marcapasos convencional, le va a agregar disincronía ventricular. Si le pone una tecnología tipo MVP, no va a poder restaurar la sincronía auriculoventricular. Lo mismo que si uno le pone un biventricular convencional, va a llegar a tener un QRS intermedio y va a perder la sincronía que este paciente tiene conservada por la rama izquierda. Otra vez, His-Bundle Pacing puede ser la opción más adecuada para este tipo de pacientes. Acá vemos este case report donde el implante de His restaura, y no solamente restaura la sincronía auriculoventricular, sino también restaura el defecto de la conducción de rama derecha y el paciente queda totalmente libre de síntomas. Hay una editorial que todavía está en prensa, que está realmente muy buena, porque Sanon, uno de los que yo sigo más, Francesco Sanon, de alguna manera define que los beneficios de His-Bundle Pacing ya no se ponen en duda. En los congresos todo el mundo reconoce que la estimulación hisiana es superadora y la sincronía que se logra no puede ser comparada con ninguna otra forma de estimulación. Y además reconoce que es una tecnología que se ha utilizado en todo tipo de pacientes, con QRS angosto, con QRS ancho, con trastornos infranodales, supranodales, ha corregido bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. El éxito de esta terapia supera el 80, el 90%, lo cual lo hace una terapia bastante sólida y segura, pero obviamente tiene su costado oscuro, su costado B. Por ejemplo, la longevidad de los dispositivos en promedio disminuyen a 4.3, 4.5 años. Esto es porque estamos utilizando tecnologías que no fueron preparadas para estimulación en His, y realmente la industria nos debe dispositivos, más catéteres, más vainas, para hacer esto no solamente más fácil, que lo puedan hacer más electrofisiólogos, sino poder poner dispositivos que duren lo mismo que duran en la actualidad. La revisión de catéteres llega aproximadamente al 5%. La gran mayoría de las revisiones se producen por el aumento patológico del umbral. Hay un 1% de problemas de sensado, que puede ser el sobresensado onda P o un sensado bajo de la onda R, pero ninguna duda que estamos frente a un nuevo paradigma, como bien lo definió Garillo, que requiere un nuevo entrenamiento y nuevas tecnologías. ¿Qué pasa
Si fracaso el implante de... Hago el paralelismo con los implantes de resincronización cardíaca. Uno iba a un implante de un resincronizador y sabía que si no podía encontrar el seno coronario o no podía canular una vena, tenía un plan B. Bueno, el His Bundle Pacing, a mi criterio, tiene un buen plan B, que es la técnica de One, esta estimulación selectiva o no selectiva de la rama izquierda, que es aprovechar las propiedades anatómicas de esta rama, que es una rama gruesa, que discurre a través del septum interventricular, y que con los mismos materiales que yo inicio un implante en His, puedo ir a ese lugar anatómico, penetrar y alcanzar la rama izquierda, generando un QRS intermedio que se parece a un bloqueo incompleto de rama derecha, logrando una sincronía bastante buena, por lo que parece de forma eléctrica, con un QRS bastante angosto, obviamente no tan angosto como las de His, pero realmente son QRS bien angostos, mucho mejores que los que uno genera por una resincronización biventricular convencional. Y además se reconoce esta técnica como muy sencilla, con muy buenos umbrales, con excelente sensado, con resultados bien predecibles, con un éxito muy por encima del 90%. Y además evita ese de los bloqueos distales, que por el momento la verdad que se ve muy poco con la técnica de His, pero bueno, siempre está la generación o progresión de los bloqueos distales. Y los procedimientos realmente son más cortos, más rápidos, con menos radioscopía. Tanto es así que muchos colegas que manejan las dos técnicas dicen, yo directamente prefiero hacer la técnica de One porque la hago mucho más rápida y me voy a casa prácticamente en el mismo tiempo que termino un marcapasos convencional. En contra tiene la poca evidencia clínica. Por el momento son papers unicéntricos y de pocos pacientes, pero ninguna duda que ya están en marcha grandes estudios de estimulación. Un cuadro comparativo de las tres terapias que tenemos hoy en día para la resignación cardíaca, las tres terapias, con sus ventajas y sus desventajas. A medida que van saliendo algunos trials, uno debería ir viendo algunos de estos parámetros, pero básicamente quedan bien plasmados cuáles son los beneficios de una técnica sobre otra. Por último, les quería mencionar que la terapia de estimulación EGIS ha dado impacto en las guías en 2018. Fíjense ustedes, si el paciente tiene fracción de eyección leve a moderada, es indicación 2A, en GIS o el CRT convencional, si el paciente tiene más del 40% de estimulación en el ventrículo derecho y puede tener un nivel de evidencia en pacientes con función conservada que quedan dependientes de estimulación. Esto es novedoso, por primera vez tiene impacto en las guías y esto realmente ha masificado el uso de la terapia en GIS. Si resumimos la evidencia de las guías, en un paciente con fracción de eyección normal, uno podría implantar un marcapasos convencional con un nivel de evidencia 1A o un marcapaso en GIS si el paciente es dependiente con un nivel de evidencia 2B. Pacientes con función intermedia, fracción de eyección intermedia, y si tiene baja estimulación del ventrículo derecho, podríamos optar por un marcapasos convencional 2A o un resincro convencional o GIS también con un nivel de evidencia 2A. Con respecto a los pacientes con fracción de eyección severamente deprimida, la terapia convencional biventricular es 1A y no se ha expedido, las guías están abiertas y hay una guía en marcha para el 2021 donde probablemente se incluya la estimulación en GIS en estos pacientes. Ahora bien, para finalizar, yo me pregunto, ¿cuál marcapasos le vamos a implantar a nuestros pacientes mañana? Uno puede elegir, acá tenemos todas las tecnologías, ¿sí? Todos los lugares de acceso para el cable, ¿sí?
ninguna duda que lo más fisiológico está acá por el medio. En GIS es una estimulación sustentable que no da cardiopatía inducida por disincronía al mediano o largo plazo. Bueno, muchas gracias y los dejo con Raúl, que va a hacer seguramente una encuesta y el cierre de este webinar. Seguramente él está, que ustedes mismos enviaron, de tener unos minutos para poder contestar ciertas preguntas. Yo no tengo acceso a las preguntas. Raúl Garillo. Hola. Ahora sí. Hola. Sí, se me había quedado sin audio momentáneamente, perdón. Tengo preguntas, Carlos, para vos. Sé que no le vas a poder contestar, por eso me demoré. Tengo una pregunta a ver, déjame ver acá. Un segundo. ¿Cómo, cómo, cómo avalar la extracción de estos sistemas, especialmente en la rama izquierda? Pregunta Bruno desde Brasil. Bueno, realmente Sí, hay muy pocos casos de extracción, es una técnica muy nueva y las extracciones generalmente son extracciones por infecciones agudas a los pocos meses. La verdad que el cable sale sencillo, generalmente con una pequeña biopsia del músculo interventricular que no genera ningún tipo de problema ni complicación, si el catéter está bien puesto donde tiene que estar, pero la verdad que no hay evidencia de cómo va a ser la extracción a largo plazo. Hay vainas de extracción con un frenchaje específico para estos catéteres, son catéteres muy delgados, son catéteres de menos de 5 French, pero tienen una gran ventaja, que son catéteres que uno puede tirar y no se estiran. ¿Sí? Seguramente Eric Ubelier, la próxima sesión, nos va a hablar de esta tecnología de catéteres que tienen grandes ventajas, no solamente en el implante, sino también en el explante. Pero realmente no tengo respuesta porque no hay evidencia de la extracción ok. de los catéteres Paso a implantados. la siguiente porque tenemos bastantes preguntas. Marco Argüello nos pregunta desde Nicaragua. Qué bueno, Marco, que esta vez pudiste unirte porque las otras veces tuviste problemas. Para convertir a rama izquierda se necesitaría usar una nueva vaina y dos cables, lo que aumenta el costo del implante, es su comentario, Carlos. No, no, uno lo puede hacer con la misma vaina y el mismo cable. Una vez uno hace generalmente un reshape de la vaina, o sea, le cambia la forma para avanzar un poquito más de lo que es el triángulo de Koch, avanzar al ventrículo derecho, y con la misma vaina y el mismo catéter uno puede impactar en la rama izquierda. La imagen que ustedes vieron eh, es porque también se puede hacer de esa manera, dejar el catéter implantado en GIS de referencia, ¿sí? Principalmente en el primer mundo donde no hay problemas de costos, lo hacen de esa manera, pero nosotros lo hacemos con la misma vaina y el mismo catéter. Ok, Antonia Cancino te pregunta, cuando se obtiene estimulación no selectiva, ¿es cuando estamos estimulando la rama izquierda? Técnica de Wang. Bien, vamos a tener una sesión entera para hablar de estimulación selectiva y no selectiva, pero ya te adelanto que no. Cuando uno estimula en forma no selectiva, no solamente captura el sistema de conducción a nivel del GI, sino también captura
el ventrículo derecho circundante que se inscribe a través de una pseudodelta, como si fuera una preexcitación ventricular, pero estás capturando el sistema de conducción. Por eso no debe confundirse esta técnica con la estimulación parisiana, donde uno no captura el haz de His, sino captura el tejido de la zona del haz de His. Ok, se nos va acabando el tiempo, así que me apuro. Para la técnica de la estimulación de rama izquierda, pregunta a mi amigo Abraham desde México, un abrazo, ¿lo hace por acceso transeptal, atrial? Bien, lo voy a invitar a ver el próximo paso a paso donde vamos a describir la técnica, pero se hace directamente por el ventrículo derecho. No, se impacta desde el ventrículo derecho al músculo del septum. No se hace nada transeptal. Por lo menos la técnica descrita por Wang. Sé que hay otras técnicas off-label donde se hace punciones transeptales y se están utilizando otro tipo de catéteres. Raúl Echepare, Carlos, ¿con cuántos pacientes crees que se logra una buena curva de aprendizaje? Bueno, depende, Raúl, la habilidad del operador. Si es un operador experimentado y hábil, yo te diría que entre 5 y 10 casos se siente muy bien con la técnica. En un operador más inexperto, capaz que tienen que llegar a los 20, 30 casos para sentirse cómodo con la técnica. Mi amigo Santiago Nava, desde Ciudad de México, entre la estimulación selectiva y no selectiva, ¿hay evidencia sobre beneficio específico? Sí, hay evidencia, la vamos a mostrar, esa es la tercera sesión, vamos a hablar bien de las diferencias electrocardiográficas y las diferencias clínicas. Les adelanto que prácticamente no hay evidencia de diferencia clínica, pero sí electrocardiográfica. Abraham Galicia, de vuelta, Abraham nos pregunta si considerás electrodo de alta impedancia para la estimulación de las de His. Mirá, el único electrodo que estoy familiarizado es el 3830, que bueno, es un electrodo chico que genera una impedancia adecuada, pero no tengo experiencia con otro tipo de catéter. Alejandro Cordero, nuestro amigo Alejandro nos está escribiendo desde ya la lejana Guadalajara. Con la técnica de Wang, ¿se recluta rama derecha también? No, generalmente reclutamos la rama izquierda. Es posible capturar tardíamente por vía retrógrada la rama derecha, pero en general no. Estos pacientes, lo que uno hace es estimular la rama izquierda, que es lo que se captura, y programar el intervalo AB para fusionar la conducción nativa del paciente que tiene generalmente la rama derecha conservada. Muy bien, Josué Yáñez te pregunta cómo evitar el sobresensado de onda P, con cuánto de onda P, perdón, debería quedar conforme. Bien, eso lo vamos a ver bien en el paso a paso en la segunda sesión, pero uno debería tener, cuando hace el mapeo de la zona, una onda P muy chiquitita, esto quiere decir 1 en 5 con respecto al ventrículo, y además, cuando uno hace la prueba de estimulación, no tiene que capturar la aurícula. Si uno tiene ese cuidado, es raro que tenga sobresensado de onda P. Juanico, desde Dominicana. Espero que estés bien, Juanico. Él pregunta a qué se debe la efectividad de esta técnica si ya la estimulación isiana se había probado por el equipo de Nantes en Francia. ¿Esta técnica se refiere a Wang o a His? No, me imagino que esa es la estimulación isiana clásica. Repetime, Raúl, la pregunta que no la comprendo. ¿A qué se debe la efectividad de esta técnica hoy día, no? Si ya la estimulación isiana se había probado por el equipo de Nantes, probablemente los resultados no habían sido tan buenos, me imagino. Sí, lo que ha cambiado en los últimos años son dos cosas. Primero, hemos comprendido mucho más la fisiología del sistema de conducción y hoy por hoy entendemos que podemos reclutar un paciente con un bloqueo B completo
o un paciente con un trastorno de conducción, cosa que cuando se inició la técnica solamente se concebía esta técnica para pacientes con QRS conservado. Segundo, que se hacía con catéteres con estilete. Eh, Yo creo que muchos de ustedes han intentado poner un catéter en GIS con estilete. Es realmente muy difícil. Las publicaciones que hablan del 60% de éxito con estilete, yo la verdad que lo envidio porque yo creo que no logré poner más de 2. Hoy por hoy, con esta nueva técnica, se hace mucho más fácil acceder al implante en GIS. Juan Gabriel García, Jorge, perdón, te pregunta, ¿podemos entonces emplear cualquier tipo de generador para la estimulación del His bundle? Uno en teoría puede conectar cualquier generador porque es compatible con IS-1. Uno sugiere poner un generador que tenga la posibilidad de censar en el ventrículo, en el canal ventricular, ondas bajas, por debajo de 1 milivoltio, porque muchas veces tenemos censado de onda R por debajo de 1, y entonces generalmente requiere un generador que tenga una base digital. Ya los generadores que no tengan sensado digital generalmente pueden generar más problemas de subsensado. Correcto. Carlos, ¿cómo te va Carlos desde Honduras? Te pregunta, si no tengo un electrodo específico para GIS, ¿cómo puede hacerse el implante con un electrodo convencional y apoyar el implante con un polígrafo? Bien, lo hemos intentado muchísimas veces generando la doble curva del estilete, una curva amplia para enfrentarnos a la válvula tricúspide y otra segunda curva que es la que nos enfrenta en el septum. De alguna manera imitar con el estilete la doble curva que nos ofrece la vaina C315 GIS. El tema es que uno puede acceder a la zona, pero una vez que está en la zona se hace muy difícil con el estilete mapear fino y encontrar un buen umbral, y todavía aún es más difícil impactar porque generalmente con el estilete no logramos un buen apoyo en el triángulo de Koch. Esos catéteres son factibles que se nos caigan. Es por eso que se dejó de hacer en un comienzo, cuando se contaba solamente con estilete, el implante en GIS, porque realmente era difícil y había mucha revisión de catéteres. Las nuevas herramientas facilitan eh, poder acceder a estos implantes de manera más segura, con mejor umbral y evitar que se caiga el catéter de esa zona. Fíjense que ustedes que el catéter queda colgando con una conducta antigravitacional, entonces es mucho más fácil que se desplace si uno no lo impacta con un buen apoyo. Benjamín Ellenbach, ¿cómo estás, Benji? ¿Cómo funciona el His bundle pacing o el implante en rama izquierda en la cardiopatía dilatada que no son respondedores a CRT? Qué buena pregunta, Benji. Bueno, hay muy poca evidencia de pacientes no respondedores. En realidad, la primera evidencia con estimulación de la rama izquierda son pacientes que no le pudimos poner un catéter en GIS o como resincronizador. No tenemos estudios controlados que hablen de pacientes no respondedores que se le ha implantado la catéter de rama izquierda. Así que no te la puedo contestar. Muy bien, Carlos, hay muchísimas preguntas más, lo cual revela el interés. Tal vez en las próximas sesiones vamos a dedicar más tiempo a las preguntas, porque seguramente es una forma de ida y vuelta de información que me parece muy atractiva. Lo que les pido antes de irse y agradecerles que hayan estado con nosotros compartiendo es si dejen en un par de preguntas su opinión respecto de lo que ha sido esta reunión y de qué manera ustedes la evalúan, como les dije al principio, para que nosotros tengamos herramientas de mejorar lo que estamos dando. Ya, por ejemplo, estoy advirtiendo que más preguntas sería muy interesante. Pero ahí tienen simplemente en un breve tiempo marcar sus opiniones, porque eso nos va a permitir estar con ustedes de una manera más efectiva. Gracias una vez más, gracias a todos, gracias Carlos, excelente exposición
y tenemos una próxima cita en nuestra segunda reunión dirigida al GIS de esta serie de 4 reuniones que semanalmente estamos sosteniendo. Muchas gracias. Los que completen, se los agradezco mucho, nos va a permitir entonces, insisto, corregir la presentación, hacerla más adecuada a lo que ustedes desean. Muchas gracias. Si me permitís, Raúl, yo también me despido. Muchas Claro. gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Muy bien, ya se van retirando la mayoría. Rápidamente baja el número, ya lo estoy viendo acá. Espero que hayan dejado su opinión para que nosotros podamos tomar nota de sus observaciones.